Shalom, shalom, amados hermanos, hermanas, Sajina Hayot, que el Padre Eterno los guarde y los bendiga. Vamos a continuar con el libro de Ruth y de paso en esta pequeña exposición vamos a dar la preparación de la Parashá 39, que se llama Jucat, ordenanza. En otras traducciones lo tenemos como decreto, ¿verdad? Y bueno, aquí tenemos las porciones, ¿verdad? Que se van a estudiar en la Shavua, ¿verdad? Y en la Haftarah tenemos el libro de Jueces 11, 1 al 39. Y en el libro de San Juan, Yohanan, 11, 1 al 12, 50. En la otra Torah, en la otra versión, ¿verdad? Lo tenemos... en la Haftarah tenemos también la Haftarah alternativa, ¿verdad? Otra Haftarah en Segunda de Reyes, ¿verdad? Segunda de Malachim, 18, 1 al 13 y 19, ahí mismo, 19, 15 al 19, ¿verdad? Y tenemos en el libro de San Juan, ¿verdad? Yohanan 3, 9 al 21, 4, 3 al 30 y 12, 27 al 50. Todos en el libro de San Juan, ¿verdad? En el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, conocido como el Nuevo Pacto, ¿verdad? O Nuevo Testamento. Amén. Espero que haya tomado nota de todo, ¿verdad? Espero que haya tomado nota de todo. A ver. Vamos a... Oh, perdón. Se me estaba pasando leer los mandamientos, ¿verdad? Que tenemos en esta porción. A ver. En esta parasha se encuentran los mandamientos del 397 al 399 de los 613. El 397, precepto de la vaca bermeja para Dumá, números 19:2. 398, precepto de la impureza causada por un cadáver, en el libro de números 19:14. Y el 399, precepto del agua mezclada con cenizas de la vaca bermeja, que impurifica a un hombre puro y purifica a un hombre impuro, números 19:19. Amén. Espero que lo haya apuntado ahí para que le tome captura. Amén, amén, amén. Y bueno, entonces, a ver, vamos también a esta traducción. Lo tradujeron como decreto, si mal no recuerdo. Jucat, decreto. Ok, para que no nos hayamos equivocado. Amén. Nos falta algo. Creo que es todo. ¿Verdad? Es todo. Ok. Para esta preparación de la Parashá 39. Amén. Entonces hay que estudiar para estar preparados para el día de Shabbat. Creo que estuvo fallando mucho el internet la semana pasada. Yo creo que es el calor, ¿verdad? Bueno, comentamos mucho esto en los últimos dos videos que hicimos, ¿verdad? En el día de Shabbat, pero no se alcanzaron a subir en el día de Shabbat. Entonces, vamos a tratar de hacerlos en la semana, ya sea, ¿verdad? El día 6, ¿verdad? El día 6, el día de preparación, o un día antes, ¿verdad? Para que se suban en el día 6. Y así tenemos el día de Shabbat ya con más preparación, ¿verdad? Para estudiar el día de Shabbat. Vamos a procurar hacerlo así. Amén.
Espero que Elohim nos dé la fortaleza para hacerlo en ese yom. Y para que, ¿verdad? Estemos en Shalom, más en Shalom en el día de Shabbat. Tengamos más tiempo de estudio, ¿verdad? Ese día. Y bueno, amados, pues vamos a empezar en el libro de Ruth, ¿verdad? En este mismo video, ¿verdad? Espero que no se confundan. Pero bueno, no creo que se confundan. Más esperemos que el video se suba pronto. Eso es lo importante, ¿verdad? Que no tenemos... vivimos en un espacio donde nos tocó que el internet es muy limitado, donde nos tocó vivir aquí. Siempre hemos tenido problemas. Por más que hemos querido agarrar un internet más rápido, no se ha podido. Porque no nos dicen que el departamento está como en un lugar escondido donde, miren, donde la señal entra por todos. Yo vivo, hagan en cuenta que es en esta esquina y la señal entra por todos lados, pero en la última esquina pues no, está muy difícil para que entre. Incluso antes que teníamos el cable, era muy difícil también que entrara la señal del cable. Pero bueno, Baruch Hashem, Akadosh Baruj Hu, que nos permite de alguna manera, ¿verdad?, llegar a ustedes y compartir estos estudios, ¿verdad?, estas exposiciones. Esperemos que sean de edificación para todos ustedes y, ¿verdad?, recomendándoles, ¿verdad?, que si hay errores, pues no los tomen en cuenta. Tomen todo lo bueno y desechen lo malo, ¿verdad? No siempre vamos a estar de acuerdo en todo, pero Baruch Hashem, que nos ha dado del Ruach HaKodesh para poder discernir y separar la verdad de la mentira. Amén. Bendito sea nuestro Elohim, amados. Bendito sea Él. Y bueno, vamos a continuar donde nos quedamos en la Shabua pasada, ¿verdad? En el libro de Ruth. Nos quedamos en el libro de Ruth 3:10, ¿verdad? Ahí es donde vamos a empezar. Vamos a tratar de hacerlo corto, ¿verdad? El video, que no sea muy largo, pero bueno, vamos a tratar, ¿verdad? Y bueno, empecemos aquí vamos a leer el 10, el 11 y el 12. Amén. Y dijo: que Yahweh te bendiga, hija mía. Tu bondad postrera es mejor que la primera, en que no fuiste detrás de los muchachos jóvenes, ni los ricos, ni los pobres. Y ahora, hija mía, no temas. Yo haré por ti todo lo que digas, porque todas las tribus de mi pueblo saben que tú eres una mujer de buen carácter moral. Bueno, en otras traducciones, esta palabra está traducida como mujer virtuosa, ¿verdad? Continuemos el 12. Ahora bien, es verdad que yo soy un pariente que te puede redimir, pero hay un pariente más cercano que yo, que te puede redimir. Amén. Entonces vemos esta expresión, ¿verdad? Esta expresión muy hermosa, ¿verdad? Ya sabemos que tú eres una mujer virtuosa o una mujer de buen carácter moral. Amén. Esta expresión es una palabra que fue expresada 2 veces nada más en el libro, y aquí en el libro de Ruth, en el libro de los Proverbios, ¿verdad? Por el rey Salomón y por el rey Lemuel, ¿verdad? En el libro de Proverbios hay 2 veces que se expresa esto, ¿verdad?
En la Biblia ningún calificativo goza de mayor relevancia que el concepto de Esher Hayil, ¿verdad? Que es esta expresión, mujer virtuosa, que nos traduce así, ¿verdad? Este calificativo solo aparece 3 veces en la escritura, ¿verdad? Como lo que yo les estaba mencionando, 3 veces. 2 veces en el libro de Proverbios y una en el libro de Ruth. Boaz mismo es quien se asombra de las refinadas cualidades morales de Ruth. Le declara que no solo él, sino que todos los demás se han dado cuenta de que ella es una mujer virtuosa. No es de extrañarse que en toda la literatura bíblica fuera, ¿verdad?, el rey Salomón, el único que retoma la descripción con la que siglos atrás Boaz elogiaría a Ruth, ¿verdad? Esto, ¿verdad?, nos da prácticamente que se dio cuenta que era ¿verdad?, su tatarabuela, ¿eh? Él era su tataranieto, ¿verdad? El tataranieto de Ruth. Entonces él retoma, ¿verdad? Pero dice que el libro de Proverbios, 31:10, ¿verdad?, nos habla de que el rey Lemuel, según lo que él mismo indica en el versículo 1 del capítulo, ¿verdad?, basado en la sabiduría que le transmitió su madre. Y a ver si ahorita le damos una leída ahí ¿verdad?, a Proverbios 31. No pensaba hacerlo, pero bueno, a ver, le damos una leída, ¿verdad? Pero vamos a terminar de leer el comentario. Bueno, vemos que también en Proverbios 12:4 también, ahí sí, el rey Salomón fue el que escribió, ¿verdad? Y bueno, ya les dije, en 31:10, ¿verdad?, habla de la mujer virtuosa. Que a ver, ahorita le damos una leidita, ¿verdad? Pero sí es necesario, ¿verdad?, que las mujeres que escuchen esta exposición le den una leída al Proverbios, a todo el capítulo, Proverbios 31, porque es algo muy hermoso cómo describe a la mujer, ¿verdad? Y lo que dice aquí uno de los comentarios, ¿verdad?, que el rey Lemuel, según lo que él mismo indica en el versículo, ¿verdad?, basándose en la sabiduría que le transmitió su madre. Miren, o sea que la mamá fue la que le transmitió esta sabiduría. El rey Lemuel es quien traduce el poema de la mujer virtuosa en el Proverbios 31. Lemuel atribuye la sabiduría descrita en este pasaje a la enseñanza de su madre. El poema funciona como una instrucción o consejo que la madre de Lemuel le da sobre cómo reconocer y apreciar a una mujer virtuosa, ¿verdad? Si estos consejos, ¿verdad?, de la mujer virtuosa se tomaran en cuenta todo el tiempo, ¿verdad?, en el mundo, las mujeres nunca, ¿verdad?, se separarían de sus maridos, y los maridos de sus mujeres, obviamente, porque es hermoso el capítulo, es hermoso. A ver, vamos a seguir leyendo este comentario y ahorita vamos al proverbio, para que le demos, nomás le vamos a dar una leída del 10 al 14, del 10 a ver hasta dónde llegamos. A ver, así que no podemos darle otro tono a lo que está sucediendo y a la petición de Ruth. Ella
Ha desplegado virtudes morales y espirituales en cada acto que realiza. Ella está llena de compasión y benevolencia para los más cercanos a ella, como su suegra y su difunto esposo. Tras la muerte de su esposo, nada concreto la unía a su suegra, pero ella no la abandonó y procuró que no le faltara nada. Se esforzó, trabajó junto a los demás y ahora considera la perpetuación del nombre de su difunto esposo y el patrimonio de quien ya no está, ¿verdad? Y miren, aquí podemos entender que Ruth, ¿verdad? Con esa virtud, con toda esa Torá que despliega, ¿verdad? Esa instrucción que ya tenía, podemos entender que su difunto esposo ya la había instruido, ya le había dicho que ella podía, ¿verdad? Heredar toda la tierra que era de su padre, ¿verdad? Que nomás que siguiera las instrucciones, ¿verdad? Las instrucciones de Dios, ¿verdad? Esto es importantísimo, ¿verdad? Que viendo, ¿verdad? Toda esta escenografía de Ruth, nos damos cuenta que es indispensable seguir la Torá. Es indispensable para que Elohim, ¿verdad? Vea y llegue la bendición completa, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos al proverbio. ¿Dónde está el proverbio? Aquí lo tenía apuntado. Vamos a darle una pasadita. Del 31:10. 31:10. ¿Quién puede encontrar una mujer de valor? ¿Verdad? Pero aquí, bueno, lo tradujeron como valor, pero es mujer virtuosa, porque tal es más valiosa que rubíes. Porque tal es más valiosa que rubíes. Su Baal, su marido, confía en ella desde lo profundo de su corazón, y ella probará ser una gran ganancia para él. Ella trabaja para traerle comida, no daño, todos los días de su vida. Ella procura provisión de lana y lino y trabaja con manos dispuestas. Ella es como esas naves de mercaderes, trayendo su sustento desde lejos. Todavía es de noche cuando se levanta para dar comida a su casa y ordena a las jóvenes que le sirven. Ella considera un campo y después lo compra, y de sus ganancias planta una viña. Ella reúne sus fuerzas alrededor de ella y fortalece a sus brazos para el trabajo. Ella encuentra por experiencia que el trabajo es bueno. Su lámpara permanece encendida toda la noche. Ella pone sus manos al uso con el lino. Sus dedos sostienen la rueca. Ella extiende sus manos para abrazar al necesitado y alcanza fruto al pobre. Cuando nieva, no tiene temor por su casa, puesto que todos están doblemente arropados. Amén. Ella hace sus propias cobijas, está vestida de lino fino y puro. Amén. Su hombre es distinguido a las puertas de la ciudad cuando él se sienta con los ancianos de la tierra. Ella hace ropas de lino y las vende a los coanim, y abre su boca con la cautela y propiedad. Abre su boca con cautela y propiedad, y controla su lengua. Vestida de fuerza y dignidad, pues puede reírse de los días por venir.
cuando abre su boca habla sabiamente, en su lengua hay instrucción de Torah. Amén, 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 amén. Esto es lo que es una mujer virtuosa. Y esto es lo que representa Ruth, ¿verdad? En en este Sefer, ¿verdad? Que nos ha entregado. Amén, amén, amén. A ver, sigamos. Aquí hay otro comentario sobre estos 3 pasajes que leímos. Las palabras de Boaz parecen sugerir que los jóvenes se sentían atraídos por Ruth. Lo que es claro es que la intención de casarse con Boaz está motivada completamente por el deseo de hacer lo correcto, lo mejor para la memoria de su difunto fallecido o su difunto esposo, ¿verdad? Y de su suegra. También da a entender que hubiese sido penoso acercársele a causa de su edad, por lo que era necesario que Ruth tomara la iniciativa. Sin importar cuánto ame Boaz a Ruth, debe esperar a que ella dé el primer movimiento. Proféticamente, el novio, ¿verdad? Proféticamente, esto aquí nos da algo proféticamente. El Mashiach no va a forzarnos a esperar que nosotros queramos recibirlo, ¿verdad? Proféticamente también nosotros, ¿verdad? Venimos a ofrecernos, ¿verdad? Como la novia. El acto de solicitarle matrimonio a Boaz para honrar la memoria del esposo continúa en acto altruismo inusitado. Constituía un acto de altruismo inusitado porque una mujer joven usualmente prefiere a un hombre joven aunque sea pobre, ¿verdad? A ver, permítame. Aunque sea pobre, antes que a un rico, que a un anciano rico. Ruth es una mujer virtuosa, y todos lo saben, así como Boaz probará ser un hombre idóneo, virtuoso y valeroso, ¿verdad? Un hombre de Torah, para tomar a una mujer como Ruth. Boaz estaba dispuesto a obedecer el mandamiento bíblico, tomar a Ruth como esposa y criar a un heredero para Malón, su difunto esposo, ¿verdad? Hay una instrucción que deben seguir aquellos que desean cumplir con estos mandamientos y que deben hacer o desear hacerlo para poder ser utilizados por Elohim. Es indispensable hacerlo voluntariamente y en este caso además desear bendecir a otro, pero había un pariente más cercano que debería querer cumplir con este mandamiento, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a ver más adelante, que el pariente más cercano, hay un pariente más cercano, ¿verdad? Bueno, pasemos al 13 y 14. Quédate esta noche. Si en la mañana Él te redime, bien que te redima. Pero si Él no quiere redimirte, entonces, como vive Yahweh, yo te redimiré. Ahora, acuéstate hasta la mañana. Y ella se acostó a sus pies hasta la mañana. Entonces, antes que fuera suficientemente claro para que la gente se pudiera reconocer el uno al otro, ella se levantó, porque él dijo: nadie debe saber que una mujer vino a la era, o que la mujer vino a la era, ¿verdad? Nadie debe saber que una mujer había venido a la era. La frase viva Yahweh, Jai Yahweh, es un voto por medio del cual, ¿verdad? Vamos a leer el comentario. Es un voto por medio del cual le asegura su conformidad. Es un juramento solemne en el que apela a Elohim, y él dice: si él te quiere redimir, está bien por mí. No voy a presentar controversia. Será respetuoso porque
el derecho de propiedad lo está considerando. Por esta razón puede asegurar que está bien si así lo hace. Boaz está expresando también su acuerdo con hacer lo correcto. Si el otro pariente no la tomaba como esposa y se hacía responsable del patrimonio de su difunto esposo, él se obligaría a hacerlo con juramento. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Todo, miren, o sea, conforme a la Torá. Y por otro lado, Boaz va a cuidar la reputación de Ruth. Él le dice, no se sepa. Esta preocupación era para que nadie malinterpretara la conducta de Ruth esa noche. Lo mismo que podría suceder, ¿verdad?, en nuestros días. ¿Verdad? En nuestros días también estas cosas pueden suceder, una malinterpretación. Como, claro que sucede, ¿verdad? Y tenemos que tomar en cuenta los lugares donde vivimos, ¿verdad? Porque en muchos lugares está prohibido, ¿cómo se dice? La bigamia, tener dos mujeres. Entonces no se puede llevar a cabo este tipo de mandamientos, ¿verdad? Bueno, para los que ya tienen una mujer, y luego la sociedad, ¿verdad?, que está alrededor, yo creo que nos comen vivos, hasta nos podrían linchar, ¿verdad? Y se casó con ¿cómo se dice? Con la cuñada, y esto y el otro. Imagínense lo que dirían, ¿verdad? Ay. Pero bueno, hay que tomar en cuenta todas estas cosas, ¿verdad? Hay que tomarlas en cuenta. No podemos, hay mandamientos que no se pueden guardar en nuestros tiempos y entre nuestras sociedades, ¿verdad? Permítame, déjenme tomar poquita agua. Hace poquito pasó un suceso en el Ecuador. Creo que ya lo había comentado, pero pasó un suceso en el Ecuador de que acusaron a una comunidad judía de abuso infantil, abuso sexual, no estoy muy seguro, pero al parecer creo que pues estaban cumpliendo con la Torá, ¿verdad? Pero recordemos que ya está prohibido prácticamente en todo el mundo tomar a mujeres tan jovencitas, ¿verdad? Para esposas. Prácticamente ya es en todo el mundo. Ya se considera como abuso, ¿verdad? Y yo creo que estos varones, ¿verdad?, judíos estaban aplicando Torah, ¿verdad? Yo creo que estaban cumpliendo con el mandamiento de tomar a las Betulá, ¿verdad?, a las vírgenes muy jovencitas. Bueno, pues es que tenemos que tomar en cuenta todo el contorno de las sociedades donde vivimos. No podemos nada más, ¿verdad?, infringir las leyes de esos países. Es muy polémico ¿verdad? Estos casos son muy polémicos, muy controversiales, muy difíciles de tocar, ¿verdad? Porque a veces ya ven cómo anda la sociedad, muy enferma. Y Baruch Hashem, cuando venga nuestro Mashiach, él restaurará todo y, ¿verdad?, nos dirá si está bien o está mal, o cómo se debe de hacer. Él dirá o pondrá, ¿verdad?, quitará o pondrá y nos dirá cómo, ¿verdad?, cómo hacer estas cosas, ¿verdad? Bueno, por otro lado, ¿verdad?, también hizo dos pasos Boaz. No tocó, ¿verdad? No tocó a Ruth esa noche, ¿verdad? No la tocó porque no era suya, porque estamos viendo claramente que él está siguiendo todos los pasos de la Torá. Y protegió también su reputación, ¿verdad?, enviándola a casa antes que despertaran los demás, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad?, se ve toda la instrucción, toda la Torá que desplegaba Boaz.
Bueno, pasemos a 15 y 16. 15 y 16. Él también dijo: trae el delantal que estás usando y sosténlo. Ella lo sostuvo mientras él echaba 6 medidas de cebada en ello. Después ella fue a la ciudad. Y cuando ella fue a su suegra, ella dijo: mi hija. Ella le dijo todo lo que el hombre, había hecho por ella. Amén. En hebreo no dice que hay hija mía. A ver cómo dice en el hebreo: mi hat biti. Allí dice: ¿quién eres, mi hija? Esta fue un mensaje. Este mensaje insinúa para que Noemí saludara a Ruth, ¿verdad? Este mensaje inusual, perdón, es para que Noemí saludara a Ruth. Bueno, este es algo extraño, ¿verdad? Que le haya dicho así, ¿verdad? Que hay hija mía, ¿quién eres, hija mía? O algo. Es como una adopción, ¿verdad? Pero vemos esta expresión también en algo parecido en el libro de Bereshit, Génesis 27, ¿verdad? Tenemos la narración de Esaú, quien vino a robar la bendición, ¿verdad?, de Jacob, porque ya se la había vendido, ¿verdad? Se sintió robado, pero él fue el que ya había dado la primogenitura, ¿verdad? Y cuando Isaac dijo a Esaú: quiero bendecirte antes de morir, sal y hazme una comida para que pueda comer y te bendeciré, ¿verdad? Esaú debió haberle dicho a su padre que había vendido su derecho de nacimiento, dado su primogenitura. Cuando Jacob fue delante de Isaac, para ser bendecido, Isaac le dijo: ¿quién eres tú, hijo mío? ¿Verdad? La misma expresión o una expresión parecida, ¿verdad? Y había algo espiritual sucediendo ahí. Algo había cambiado en el entorno. Y miren, casualmente yo me estaba acordando de esto anoche, estaba meditando en esto. No sé por qué, pero miren, aquí el comentario lo sacó a colación, ¿verdad? El comentario lo sacó a colación. Pero fíjense que yo estuve meditando en esto anoche, o no sé si antenoche, ¿verdad? O en el día de Shabbat, pero vino a mi mente esto porque recordemos que se puso, Esaú era velludo, ¿verdad? O Esab era velludo. Y nuestro padre Jacob se puso piel de cabra, ¿verdad? Piel de cabrito o de camello. Y se la puso para que su papá, ¿verdad?, Yitzhak, lo reconociera como velludo, porque dice que le tocó, ¿verdad? Y yo decía, pero es imposible, porque es imposible que, ¿verdad? Que primero es imposible que Yitzhak no se haya dado cuenta que era Jacob, ¿verdad? Hay suficiente discernimiento espiritual de Yitzhak. Yitzhak era un hombre que estaba altamente en un grado espiritual muy alto, un nivel muy alto, y ¿verdad? Era imposible que no se diera cuenta que era Esaú, ¿verdad? Estaba yo meditando en esto. Y cuando le toca los vellos de chivo o de cabra, de lo que haya sido, claramente se dio cuenta que no era Esaú. Si ustedes tocan la piel de un cabrito, ¿verdad? Claramente no parece piel humana, no parecen vellos humanos. Es muy áspero, ¿verdad? Es muy áspero, muy grueso el cabello. Y pasamos esto a
a colación cuando nuestro padre Jacob, ¿verdad? También bendice a Efraín y Manashe, ¿verdad? Que primero pregunta quiénes son estos, pero cuando da la bendición se da a entender que él sabe quiénes son, que él sabe qué es lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, es imposible que nuestro padre Yitzhak no se haya dado cuenta que bendijo a Jacob. Simplemente que así estaba sucediendo algo espiritual en este asunto, ¿verdad? Y lo mismo pasó aquí en Ruth, que se estaban moviendo, ¿verdad? Todas las cosas espiritualmente para que Ruth estaban siendo movidos por el Ruach HaKodesh. Totalmente. Esto es algo, ¿verdad? Inédito, ¿verdad? Algo inexplicable. Cuando vemos el nivel del pueblo, también el pueblo dice que la gente se dieron cuenta que ella era una mujer virtuosa. Entonces, quiere decir que también ellos sabían que Ruth traía verajá, traía bendición. Amén. Bueno, continuemos ya para terminar, ¿verdad? Para terminar. 17 y 18. Entonces añadió: Él me dio 6 medidas de cebada, porque él me dijo: no debes regresar a tu suegra sin nada. Noemí dijo: hija mía, solo quédate donde estás hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque el hombre no descansará hasta que no resuelva el asunto hoy. ¿Verdad? No descansará hasta que resuelva el asunto este día. Y esto nos debe de decir algo, ¿verdad? Nos debe de decir algo. Pero vamos al comentario. La bendición de Boaz y su provisión no era solo para Ruth, no solo para su difunto esposo, sino también una bendición para Noemí. Boaz quería que su acto de obediencia fuera una bendición para todas las personas. Fue más allá de lo mínimo. La gran cantidad de cebada, ¿verdad? Que dio 6 medidas, probablemente alrededor de 40 kilogramos, no solo constituía una expresión de deseo de Boaz de asistir generosamente a Ruth, sino que justificaba la presencia de la joven en la era. La gente pensaría que había venido a asegurar una buena provisión de grano y llevarla a casa antes que comenzara el calor diurno, ¿verdad? Entonces lo hizo por varias razones Boaz de dar estas 6 medidas, ¿verdad? Una para que Ruth comprobara con su suegra que había hecho todo lo que le había dicho, ¿verdad? Y para que si alguien la mirara, que se dieran cuenta que ella estuvo trabajando, ¿verdad? Que estuvo juntando algo para comer, ¿verdad? Pero bueno, a ver, aquí viene otro comentario. Boaz le dio 6 medidas de cebada, ¿verdad? Y esto es lo que, ¿verdad? Da una reseña, algo profético. Esto es muy interesante porque para Ruth fue una señal y Noemí se la va a explicar. Ella entiende bien el código y aquí hay un misterio. Boaz no va a descansar hasta que todo estuviera resuelto, ¿verdad? Recordemos que después del 6, pues viene el 7, ¿verdad? Que dice no va a descansar o no va a reposar hasta que resuelva todo. El número 7 representa el día, ¿verdad? El día de Shabbat, la plenitud, lo que está completo. Elohim trabajó 6 días y en el séptimo reposó, ¿verdad? Y
hay un reposo, hay un descanso, ¿verdad? También nosotros estamos esperando, ¿verdad? Ese reposo eterno, ¿verdad? Ese reposo de 1000 años y, ¿verdad? Y también el eterno, ¿verdad? Y que Mashiach, que nos dijo, nos prometió, ¿verdad? En 2 días te redimiré, o después de 2 días, ¿verdad? Te resucitaré. Algo así está en el libro de Oseas, ¿verdad? Y bueno, esto, ¿verdad? Nos dice prácticamente que esto estaba sucediendo en el día de preparación, ¿verdad? Esto nos puede dar a entender que esto era el día de preparación para Shabbat, ¿verdad? Y él dice, voy a hacerlo rápido porque no descansará, dice, no descansará hasta hacerlo. Y bueno, en el siguiente capítulo vamos a ver la culminación, ¿verdad? De esto que va a ser en este día, ¿verdad? Más bien en el día de preparación, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Porque dice 6 medidas de cebada, ¿verdad? Y dice, no descansará hasta hacerlo este día de hoy. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque entonces nos damos cuenta que probablemente pudo haber sido el Yom Shishi, el día 6. Amén. Y bueno, amados, entonces hemos terminado el capítulo 3 del libro de Ruth. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Qué bendición tan grande, ¿verdad? Tener este testimonio de Ruth. Y bueno, esperemos que no se confunda la gente. Ojalá se suba el video pronto para que tengan el estudio de la Shabua de la semana, ¿verdad? Todo lo que hay que estudiar. Y bueno, amados hermanos, que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.